En Informativo NTR. Algo más que política. Con Nora Ampudia. Son ya en este momento las 8 de la mañana con 36 minutos. Me da mucho gusto saludar, como lo hacemos todas las semanas en lunes, a Nora Ampudia. Nora Ampudia, economista y catedrática de la Universidad Panamericana, quien colabora semanalmente con este programa. Gusto en saludarte, Nora, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Guillermo. Un saludo a tu auditorio. Muchas gracias, Nora. Creo que el reporte reciente de Coneval en relación con la pobreza en México es un tema importante para poder comentar. A grandes rasgos, podría yo decir que este reporte nos refleja que México está en condiciones de pobreza como una década atrás, es decir, la circunstancia que hemos estado viviendo con pandemia y crisis nos coloca 10 años atrás en la lucha contra la pobreza, con 10 millones de personas incorporándose a la situación de pobreza por ingresos en el país, según el más reciente reporte de Coneval. Así es, efectivamente, Guillermo. Fíjate que el problema de la pobreza es un problema muy complejo. La pobreza siempre aumenta aceleradamente en épocas de crisis, pero disminuye muy lentamente en épocas de crecimiento económico. ¿Y por qué es esto? Porque las crisis generan pérdidas de empleo, pérdidas de empresas, pérdidas de capital y pérdidas de ingresos. Y aquí habría que recordar que la pobreza es multidimensional. Hay pobreza de ingresos, hay pobreza alimentaria, hay pobreza de oportunidades, hay pobreza de capacidades y hay pobreza laboral. Y el gobierno, por ejemplo, puede aliviar ciertos tipos de pobreza. Puede aliviar, por ejemplo, la pobreza de oportunidades acercando agua potable, drenaje, alcantarillado, electricidad, centros de salud y centros educativos. Pero hay una pobreza que es la más dolorosa, la más fuerte, que el gobierno no puede resolver, y es la pobreza por ingresos. Porque la pobreza por ingresos depende de la creación de riqueza, es decir, depende de las fuentes de trabajo, de las empresas o del emprendurismo de la población. Y cuando hay crisis y se deja quebrar a las empresas, pues evidentemente que esta pobreza de ingresos es la que aumenta mucho más rápidamente, porque los pobres siempre son los más desprotegidos, los que tienen los empleos informales, los que tienen que trabajar con presencia física, los que no tienen necesariamente las mejores condiciones laborales. Y con la crisis económica del COVID-19, pues México tuvo la peor caída del Producto Interno Bruto desde la Gran Depresión de 1932, con un 8.5% de caída, y ello aumentó la pobreza laboral de un 35.7% en abril del 2019 a un 44.5% en septiembre del 2020. Esto quiere decir que casi 5 de cada 10 trabajadores no cubren el valor de una canasta alimentaria con su salario, que es lo que llamamos pobreza laboral. Y entonces, de acuerdo con el Coneval, como tú lo has dicho, la pobreza en general aumentó entre 8.9 y 9.8 millones de nuevos pobres, ¿no? O sea, 10 millones de personas más en pobreza en su escenario pesimista. Y se espera que los nuevos cálculos, ya que se tengan del 2020, totalizando, haya 70.9 millones de pobres por ingreso, que te digo que es la pobreza más difícil de resolver.
Esto es el 56.7% de la población, cuando en 2018 era el 48.8%. Entonces hay un enorme incremento en pobreza laboral, pobreza de ingresos, que es la pobreza más difícil de resolver. Entonces esto nos está diciendo la magnitud del problema. Y cuando uno analiza dónde creció más esta pobreza laboral, bueno, creció en 28 entidades federativas, y las más golpeadas coinciden con las actividades más golpeadas turísticas, ¿no? Como por ejemplo en Guerrero, en Quintana Roo, en Yucatán, en Baja California Sur, es donde más creció la pobreza de ingreso laboral. Y luego, para terminar, las más afectadas fueron las mujeres, porque su pobreza laboral se incrementó un 15.6% contra un 2% en los hombres. Es realmente triste. Como dije, es la pobreza más difícil de resolver, la de ingresos, la pobreza que más rápido aumenta en una crisis y la pobreza que menos avanza cuando hay crecimiento económico. Entonces eso retarda mucho la recuperación. Sí, tardamos mucho. En tiempos de crecimiento tardamos mucho en avanzar. En cambio, en cuanto aparece una crisis, muy rápidamente este sector de la población pierde la capacidad adquisitiva y se va a incrementar el número de la pobreza por ingreso en el país, lo cual es una triste noticia, como dices bien. Sí, ¿y sabes Nora, por qué es tan lenta la recuperación? Porque tienen que vender activos, porque empiezan a vender sus poquitas propiedades, ¿no? Y se deshacen del cochecito, del refrigerador, de la televisión. Entonces se van deshaciendo de sus activos y eso los deja en condiciones todavía más precarias. se deshacen del poco patrimonio que pudieron construir. Sí. Esa es una pena. Está el informe completo del Coneval. El Coneval es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y en su más reciente reporte da a conocer esta información que ahora analizamos. Nora, muchas gracias. Al contrario, Guillermo, un placer estar contigo y nos escuchamos hasta la próxima. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, Nora. Muy buenos días y buena semana. Muy buenos días y para todos una buena semana. Muchas gracias. Es Nora Ampudia con su participación semanal aquí en Informativo NTR.